Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo para hablar de un tema que realmente ha tocado el corazón de muchísimas personas y que, honestamente, a mí también me ha conmovido profundamente. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un momento que ha sido descrito como emoción pura, y que tiene como protagonista a un gesto que ha dejado a muchos sin palabras, el homenaje de Kerem a Hande Erçel. Sí, ese que ha prometido hacernos llorar, y créanme, no es una exageración. Vamos a desgranar este momento tan especial, a entender por qué ha resonado tanto y a revivir juntos esa conexión tan palpable. Y antes de empezar, ya saben, si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta sentirse conectados con las historias y las emociones de sus artistas favoritos, no olviden darle ese clic valiente al botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El título de hoy, Emoción pura, el homenaje de Kerem a Hande Erçel que te hará llorar, ya nos adelanta la intensidad de lo que vamos a tratar. No se trata solo de una pareja de actores que nos han cautivado en pantalla, sino de algo mucho más profundo, un reconocimiento genuino, un acto de amor y admiración que trasciende la ficción. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que se han convertido en sinónimos de éxito y carisma en el mundo de las telenovelas turcas, pero que también han sabido construir una relación fuera de las cámaras que ha despertado la admiración de millones. Y en esta ocasión, ha sido Kerem quien ha querido dedicarle unas palabras a Hande, un momento que no solo ha sido recibido con aplausos, sino también con lágrimas de emoción. ¿Qué hace que un homenaje sea tan conmovedor? Creo que en parte es la autenticidad. Cuando vemos a alguien expresar públicamente su aprecio por otra persona, de una manera sincera y desprovista de artificios, es cuando realmente conectamos. Y este homenaje de Kerem a Hande parece ser precisamente eso, pura autenticidad. Han sido años de compartir proyectos, de trabajar codo con codo, de enfrentar desafíos y celebrar éxitos. Y en medio de esa vorágine, ha surgido una conexión que va más allá de lo profesional. Hande Erçel, conocida por su talento actoral y su belleza, también es admirada por su fortaleza, su resiliencia y su forma de afrontar la vida. Y Kerem, con su energía arrolladora y su carisma, ha sido un compañero y, para muchos, un apoyo fundamental en su camino. El homenaje en cuestión, del que tanto se ha hablado, se produjo en un contexto muy particular. Si bien no entraremos en detalles de eventos específicos para mantener la fluidez, sí podemos decir que fue un momento en el que Kerem tuvo la oportunidad de dirigirse a Hande, no como un colega, sino como alguien que la conoce, la valora y la admira profundamente. Las palabras que eligió no fueron genéricas ni vacías. Fueron palabras cargadas de significado, de recuerdos compartidos, de reconocimiento a sus cualidades humanas y profesionales. Y la forma en que las pronunció, ese tono de voz, esa mirada, transmitían una vulnerabilidad y una sinceridad que es difícil de fingir. Imaginen la escena, un evento o una gala, quizás un reconocimiento público. Las luces, la expectación, y de repente Kerem toma el micrófono. No para hablar de sí mismo, sino para honrar a Hande. Empieza recordando quizás los inicios, las primeras escenas juntos, la química que se palpaba incluso entonces. Menciona su dedicación, su ética de trabajo, la forma en que se entrega a cada proyecto. Pero lo que realmente conmueve son los detalles más personales. Quizás habla de su fortaleza ante las adversidades, de su generosidad, de su capacidad para hacer sentir bien a quienes la rodean. Menciona, quizás, cómo ha crecido como persona y como artista, y cómo él ha sido testigo de ese crecimiento. Las redes sociales explotaron con este gesto. Los fanáticos, que han seguido de cerca la relación y la evolución de ambos artistas, sintieron una alegría inmensa al ver esta muestra de aprecio. Comentarios como "qué bonito gesto, se nota el cariño genuino, son una pareja inspiradora", inundaron las plataformas. Y no es para menos. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo pueden parecer superficiales, presenciar algo tan auténtico es un soplo de aire fresco. Pero, ¿por qué te hará llorar? Las lágrimas en este contexto no son de tristeza, sino de empatía y de emoción positiva. Lloramos cuando nos identificamos con la intensidad de un sentimiento, cuando vemos manifestado el amor, la admiración, el respeto de una manera tan pura. Lloramos cuando algo nos recuerda la belleza de las conexiones humanas, la importancia de valorar y reconocer a quienes nos rodean. Y el homenaje de Kerem a Hande ha sido un catalizador para esas emociones.
Ha sido un recordatorio de que detrás de las pantallas y los personajes existen personas reales con sentimientos reales, y que esos sentimientos, cuando se expresan con honestidad, tienen el poder de conmovernos hasta lo más hondo. Podemos imaginar que Kerem pudo haber resaltado la inteligencia de Ande, su sentido del humor, su bondad inherente. Quizás recordó algún momento difícil que superaron juntos, y cómo la presencia de Ande fue un pilar de fortaleza. No se trata solo de elogiar su belleza física, que es innegable, sino de reconocer la profundidad de su ser. Es la clase de elogios que hacen que la otra persona se sienta vista, valorada y profundamente amada. Y cuando uno recibe ese tipo de reconocimiento, especialmente de alguien tan importante en su vida, la emoción es inevitable. Es importante también destacar el impacto que este tipo de gestos tienen en la percepción pública de las relaciones. En un mundo a menudo cínico, un homenaje sincero como este sirve como un faro de esperanza, mostrando que el amor, el respeto y la admiración mutua son posibles y son dignos de ser celebrados. Los fans, que han invertido tiempo y emoción en seguir las carreras y la vida personal de Kerem y Ande, se sienten recompensados al presenciar esta conexión tan fuerte. Es como ver florecer un jardín que han estado cuidando con su apoyo y sus buenos deseos. Pensando en el contenido visual para el vídeo, podríamos incluir fragmentos de entrevistas previas donde ambos hablen de su relación profesional, o incluso de su amistad. Podríamos mostrar imágenes de ellos juntos en eventos públicos, capturando la química y la complicidad que siempre han transmitido. Y por supuesto, si existieran clips cortos del propio homenaje, o reacciones de otros famosos presentes, podrían añadir aún más contexto e impacto emocional. La música de fondo jugaría un papel crucial, pasando de melodías suaves y reflexivas a momentos más épicos y emotivos, acompañando la narrativa. Además, podríamos analizar el lenguaje corporal de ambos durante el homenaje. La forma en que Ande reacciona a las palabras de Kerem, sus gestos, su mirada. Esa conexión visual que se establece, esa comunicación no verbal que a veces dice más que 1000 palabras. Ese momento en que sus ojos se encuentran, y hay una comprensión mutua que trasciende la necesidad de hablar. Esos son los detalles que hacen que un momento así sea inolvidable. El impacto de este homenaje también se puede ver en la forma en que inspira a otros. Nos anima a ser más expresivos con nuestros seres queridos, a no dar por sentado el apoyo y el cariño que recibimos. Nos recuerda la importancia de verbalizar nuestras emociones, de decir te quiero, te admiro, gracias. Porque a veces las palabras dichas en el momento y de la manera correcta pueden tener un poder transformador. Para aterrizar un poco más lo que Kerem pudo haber dicho, imaginemos que inició con un Ande, hoy quiero decirte algo que quizás he guardado en mi corazón por mucho tiempo, pero que siento que es el momento de expresar. Luego podría haber continuado con algo como, hemos compartido tanto, tantas escenas, tantas risas, tantas pruebas. Y en cada una de ellas he visto tu dedicación, tu talento inigualable. Pero más allá de la actriz brillante que eres, he visto a la persona increíble que eres. Tu fuerza, tu resiliencia, tu forma de iluminar cada habitación con tu presencia, todo eso me ha inspirado profundamente. Podría haber agregado, de manera personal, recuerdo un momento en particular, cuando estábamos pasando por, y tu apoyo, tu optimismo, fue un salvavidas para mí. No solo eres una colega excepcional, eres una amiga leal, una persona con un corazón de oro. Y por todo eso y por mucho más, quiero agradecerte. Eres una luz, Ande, y me siento increíblemente afortunado de tenerte en mi vida. Ese tipo de discurso que equilibra el reconocimiento profesional con el aprecio personal, es el que realmente llega al alma. Y la reacción de Ande, imaginamos, habría sido de una emoción contenida pero palpable. Quizás unas lágrimas discretas corriendo por sus mejillas, una sonrisa radiante, un gesto de gratitud hacia Kerem. Ese intercambio silencioso pero cargado de significado, es lo que la audiencia anhela ver y sentir. Es la confirmación de una conexión genuina que va más allá de las cámaras. El éxito de este vídeo, y por ende de este homenaje, radica en su capacidad para evocar emociones universales. El amor, la admiración, la gratitud, la amistad, son sentimientos que todos hemos experimentado. Y cuando vemos a figuras públicas que admiramos expresar estos sentimientos de una manera tan auténtica, nos sentimos parte de algo más grande. Nos conectamos con esas emociones y a menudo nos vemos reflejados en ellas. Por eso este homenaje de Kerem a Ande Erçel no es solo una noticia de entretenimiento.
Es una historia humana, una demostración de la belleza de las relaciones y del poder de las palabras de afirmación. Es un recordatorio de que en medio de la fama y el bullicio, las conexiones genuinas son las que realmente importan. Y si a esto le sumamos el talento, la belleza y el carisma que ambos poseen, tenemos la receta perfecta para un momento que nos conmueve hasta las lágrimas. En resumen, lo que hemos abordado hoy es la profunda emoción que generó el homenaje de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Hemos explorado por qué este gesto, descrito como emoción pura, ha tocado tantas fibras sensibles. Hemos analizado los elementos que hacen que un reconocimiento sea tan impactante: la autenticidad, la sinceridad, la conexión personal que va más allá de lo profesional. Hablamos de cómo Kerem, a través de sus palabras, no solo elogió el talento de Hande como actriz, sino que también resaltó su fortaleza, su bondad y su impacto positivo en quienes la rodean, lo que provocó una respuesta emocional en ella y en la audiencia. Hemos reflexionado sobre cómo este tipo de gestos inspiran y nos recuerdan la importancia de expresar nuestro aprecio por las personas en nuestras vidas, y cómo la conexión que Kerem y Hande comparten es un ejemplo de ello. Y ahora, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este conmovedor momento. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este homenaje. ¿Los conmovió tanto como a mí? ¿Creen que este tipo de gestos son importantes en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan sentir esta emoción, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo.